Podemos tomar contacto con él, con el ministro Carlos Lozada, hablar también del tema que preocupa por estos días. Ministro, gracias por atendernos. El tema del transporte es una constante preocupación por ser un foco de riesgo. El Metropolitano acaba de anunciar que suspendería su servicio el 15 de julio. ¿Ustedes creen que antes de esta fecha se llegarán a acuerdos concretos? Bueno, comentar que el día martes hemos recibido una solicitud de demanda de recursos por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana para poder garantizar la sostenibilidad del servicio del transporte público, pero también garantizar la sostenibilidad de la operación del Metropolitano y de los corredores complementarios. Lo que hemos realizado nosotros como Ministerio de Transportes es evaluar esa demanda de recursos que viene acompañado de una relación de actividades. Hemos identificado aquellas actividades que están comprendidas dentro del decreto de urgencia 051, en la cual resultó los 8 millones que hemos transferido, que hemos autorizado la transferencia el día miércoles a la Municipalidad de Lima, pero precisar que estas actividades que hemos identificado y que se enmarcan dentro del decreto de urgencia 051 son justamente para poder garantizar el sistema integrado de transporte que están vinculados al COVID, pero no que están vinculados a los contratos de concesión, que son justamente el contrato del Metropolitano y los corredores complementarios. Claro, Para ministro. esto es bueno hacer un alto, sería bueno hacer un alto y poder explicar de que la transferencia de los 8 millones que hemos autorizado el día miércoles para la Municipalidad de Lima se enmarcan justamente en actividades que no están vinculadas a la operación del Metropolitano. Las actividades que están vinculadas y que están dentro de la demanda de la municipalidad y que están vinculados a los contratos de concesión, se va a trabajar otro mecanismo, otra norma, y para lo cual el día de ayer, conjuntamente con el Premier, hemos tenido una reunión de trabajo con el alcalde y sus equipos, una reunión muy alturada y muy cordial, en la cual hemos podido explicar cómo se van a dar las cosas. Y es así, Claro. Vamos a trabajar una norma, otro mecanismo que permita garantizar la sostenibilidad de la operación del Metropolitano y los corredores complementarios. Y para esto, el día de mañana, se van a reunir los equipos técnicos, tanto de Protransporte, que es el brazo técnico de la municipalidad, con el equipo de la Dirección de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para poder evaluar los documentos técnicos, legales y financieros que permitan al Ministerio de Economía y Finanzas, como el ente rector en el tema de concesiones, poder elaborar esta norma, que puede ser un DU, un decreto supremo, para permitir justamente garantizar la sostenibilidad del servicio del Metropolitano y los corredores complementarios. Bien, ministro, en este sentido, ¿cree que tal vez fue un problema de comunicación? Porque el alcalde de Lima tuvo palabras bastante duras para referirse a este primer adelanto, dijo que ese puchito, textuales, palabras del alcalde, no iban a solucionar nada, y ellos están solicitando 148 millones de soles. ¿Esa es una cifra o un monto sustentado, digamos, si está sustentado, que puede desembolsar al Estado peruano en este momento? A ver, el alcalde, la Municipalidad de Lima presentó una demanda de recursos con una relación de actividades de los cuales efectivamente sumaban 143 millones, de los cuales nosotros hemos podido identificar 8 millones que se enmarcan dentro del decreto de urgencia 051, que en la cual habilita al Ministerio de Transporte poder transferir recursos. El resto de las partidas están comprendidas en otra norma que vamos a justamente trabajar con los equipos técnicos a efecto de que no solamente se requiere identificar las actividades, sino que se tienen que presentar un informe técnico, económico, financiero, que justamente sustente que tenemos que intervenir como Ejecutivo a poder dar la sostenibilidad del servicio, dado que corresponden a contratos de concesión, y por lo cual justamente el ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en el tema de la inversión privada, va a entrar a trabajar conjuntamente con el equipo técnico de la municipalidad, que es Protransporte, que es su brazo técnico, y además es el concedente del contrato de concesión, para poder identificar la información que se requiere para poder trabajar una norma, porque tengamos en cuenta que estamos hablando que son contratos de concesión, tienen sus propios mecanismos de compensación y entendemos que ya se han agotado, que ya justamente estamos en una situación que los ingresos no cubren los costos operativos y por lo cual se requiere
inyectar recursos para garantizar una sostenibilidad del servicio. Y para esto Ministro, justamente viene el trabajo del día de mañana entre los equipos técnicos. entonces, ¿qué va a pasar en estos 4 días? ¿Se va a poder concretar, recepcionar toda esa información? ¿Se va a poder agilizar todo el procedimiento técnico, legal y todo lo que implica? Además, porque usted lo está anunciando, también es dinero público del Estado. ¿En 4 días se solucionará para no llegar al día 15 sin el servicio? Sí, el día de ayer la ministra de Economía ha manifestado su predisposición de todo su equipo técnico para poder trabajar en un fast track, o sea, un procedimiento muy abreviado que permitan en los próximos días poder trabajar esta norma que está solicitando la Municipalidad de Lima para poder garantizar el servicio, y nosotros también vamos a brindar todo el apoyo, vamos a ser los facilitadores, justamente que permita que en muy breve plazo tener con esta norma que habilite al Ministerio de Economía y Finanzas poder transferir recursos o poder garantizar el servicio o buscar un mecanismo que permita garantizar el servicio tanto del metropolitano como de los corredores complementarios. Ministro, yo solamente quiero que me aclare un último punto, por favor. Los concesionarios se basan en la cláusula de emergencia del contrato, que claramente dice, cuando se trata de una emergencia o causa de fuerza mayor que no es ocasionada por el operador, el Estado debe subsidiar y reservar este tipo de riesgos para poder asumirlos. Entonces, esta cláusula, digamos, en el contrato con la concesionaria no es suficiente, ¿verdad?, para otorgar todo el dinero y el capital que ellos requieren. Se tiene que trabajar por líneas separadas como nos indicaba. No es que esta cláusula las ampara o los ampara. No, eso no es correcto. El contrato de concesión contempla sus mecanismos contractuales de compensación. Son 4 mecanismos de compensación que pueden establecerse o que se pueden activar dentro del marco de la concesión, dentro del marco del contrato de concesión. El contrato de concesión del metropolitano, como los corredores complementarios, tienen sus mecanismos de compensación para un estado de emergencia, un estado de fuerza mayor como la que estamos viviendo por el tema del COVID. Y ahí se activan estos mecanismos de compensación. Entendemos que estos mecanismos de compensación ya han sido agotados, y lo cual ya no está generando por parte de la municipalidad un mecanismo que permita compensar la caída de los ingresos y que puedan cubrir sus costos operativos. Esa parte tiene que ser fundamentada por Protransporte, que es el brazo técnico de la municipalidad, y justamente ahí se genera justamente esta situación en la cual podría quebrarse el servicio. Y esto tiene que ser fundamentado, tiene que ser documentado por la Municipalidad de Lima, a efecto de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda diseñar esta norma de rango mayor, que es un decreto de urgencia, un decreto supremo, que permita dar la sostenibilidad del servicio del metropolitano y los corredores complementarios. Claro, ministro, hoy día salió el reglamento para otorgar el subsidio a las operadoras de transporte terrestre en Lima y Callao, y ese monto asciende a 78 millones. Sabemos que al final los números los tiene que afinar el Ministerio de Economía y Finanzas, pero considerando que la cifra que está pidiendo la municipalidad es aproximadamente el doble, es decir, se da 78 millones para todo el sistema de transporte de Lima y Callao, y se va a otorgar 143 millones solo para el metropolitano. ¿Esto es algo que están considerando, que están evaluando en proporción? A ver, los 117 millones que hemos autorizado como una transferencia de recursos para los 50.000 unidades tanto del Lima y Callao a cargo de la ATU, como estamos hablando de las 26 ciudades principales de las capitales de la región del país, solamente esa transferencia de 117 millones abarcan el 85% de todo el sistema de transporte público en el país. Y en el tema del metropolitano y los corredores complementarios, lo que se va a trabajar es un mecanismo que permita subsidiar tanto el mes de julio como agosto. Va a ser algo progresivo. La demanda que presentó la municipalidad es hasta el mes de septiembre, que justamente rige el estado de emergencia sanitaria. Aquí lo que se va a trabajar probablemente es cuáles van a ser sus recursos o su demanda de recursos para dar la sostenibilidad del servicio mes por mes. Julio, agosto, septiembre. Y se va a evaluar probablemente un mecanismo de transferencia que va a ser gradual y progresivo. En todo caso, para terminar, ¿qué pasaría si es que al final se decide, por ejemplo, aumentar el pasaje, que es lo que se anunció inicialmente, que si no se daban estos subsidios tendría que incluso incrementarse hasta 6 o 7 soles?
Nosotros estamos convencidos que el sistema de transporte urbano es un servicio esencial que no se puede suspender, y es por eso que justamente lo que buscamos es garantizar, en primer lugar, la sostenibilidad del servicio, y segundo, queremos garantizar de que no se genere un incremento, o que el incremento que el diferencial de la caída de los ingresos de estos operadores no se traslade al usuario final a través de un incremento de la tarifa. Por eso justamente es el trabajo que se va a efectuar entre los equipos técnicos, justamente para poder, dos cosas: garantizar el servicio y evitar que se genere un traslado de los sobrecostos al usuario final a través del incremento de la tarifa. Y muchísimas gracias, ministro, por esa entrevista.